¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería empezar acá dándole la bienvenida a todos los participantes, acá alumnos, y a nuestra ponente, Camila Revilla, por dar este taller el día de hoy. Eh, Luego, aquí quiero empezar leyendo el flyer que daremos el día de hoy, el taller, que es el Métodos de Estudio y Organización, que consta de un bloque uno, métodos de estudio, bloque 2 de organización para el estudio y una actividad práctica. Eh, la que dará este taller es nuestra ponente Camila Revilla Ferrer, gestora del Centro de Servicios TI en AUNA. También bachiller en Administración enfocado en gestión humana con experiencia en finanzas, procesos y recursos humanos. Presidenta en proyectos UNAC en 2022. Bueno, aparte de ello, quería hoy empezar con una pregunta que es para todos acá los participantes, de qué esperan de este taller, qué esperan de esta ponencia. Si alguien quiere participar, puede levantar su mano o prender su micro. Si quieren, o sea, hablar, decir alguna opinión acerca de esto, de este taller, ¿cuál es su primera impresión también? O bueno, si pudiera elegir Alex, quisieras hablar acerca de tu primera impresión de este taller. Sí, claro. En el taller espero poder aprender métodos de estudio para quizás aprender de verdad los cursos que tenga que llevar y no simplemente aprenderlos para un examen y después que pasa el examen se me terminen olvidando los temas. Ok, vale, sí, suena, es un objetivo, o sea, es un problema que tenemos de como que distraernos para un examen o no tener las cosas claras al momento de estudiar. Suele pasar mucho, a mí también me pasa muchas veces. Eh, ¿Alguien más que quisiera dar así primera impresión o qué espera ese taller? ¿Cuáles son sus expectativas acerca de ese taller? Bueno, a ver, eh, Diego, ¿estás ahí? ¿O alguien más quiere participar? Puede ser una Quizás expectativa conocer, también. Sí, sí, quizás conocer algunos nuevas metodologías o consejos para el desarrollo de una buena cultura de estudio. suena bien, es una buena respuesta, la de conocer más, porque algunos tenemos unos métodos de estudio un poco arcaicos, podría decirse, de solo estudiar para un día antes del examen o ya sea aprender todo así, leerlo, nada más, sin pensarlo o reflexionarlo, lo cual puede traer como que solo memorizarlo y fallas en ello porque no sabes lo que lees, es como que solo comieras y no supieras qué, qué es que comiste. Ok, bueno, ahora sí doy pase a nuestra ponente, Camila Revilla Ferrer, para que dé este hermoso taller y charla para todos ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Freddy, por la introducción. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me pueden ver también? Si se escucha y si se ve. Ya, perfecto. Ya, ¿qué tal? Un gusto, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, Bien, muchas gracias, Freddy, por la introducción y muchas gracias al CEIS y también a Centro Cultural Núcleo por la oportunidad de dar esta pequeña taller en el cual vamos a hacer los métodos de estudio y organización. Sí, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ver.
Me indican, por favor, si se puede visualizar. Sí, sí. Freddy, me indica si lo pueden. Sí se ve. Ok, perfecto. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí, buenas noches con todos. Presentarme, mi nombre es Camila Revilla. Tengo 27 años, estudié administración en la Universidad Nacional del Callao. Eh, Actualmente estoy trabajando en las clínicas AUNA, en el área de centro de servicios del área de TI, tecnología de la información. Comentarles un poco sobre Psycore. Psycore es una pequeña iniciativa que estoy trabajando junto con Leonard Panta, que es mi partner, en el cual nosotros queremos enfocarnos sobre la educación mental y ver la forma en cómo cada persona puede mejorar con respecto a hacerse introspección, ¿no? En mejorar su calidad tanto de vida, de estudios, emocional, ¿no? Que es súper importante verlo a partir de ahora. Entonces, estamos haciendo este pequeño proyecto que ojalá sea, si Dios quiere también, eh, sea muy grande y estamos haciendo pequeños talleres como estos, en los cuales vamos a estar hablando sobre diversas casuísticas que nosotros como estudiantes hemos tenido también. Yo me acuerdo, les comento un poco, yo he sido presidenta en el 2022 de Proyecto SUNAC y a la par ha sido Leonard, presidente de Proyecta Uni. Entonces estuvimos en comunicación por algunas cuestiones de proyectos. Ahí formamos una amistad y desde entonces hemos tenido ideas sobre crear esa organización que ya eh, hace poco lo hemos ya logrado, tratando de focalizarnos bastante, en el cual vamos a tener diversos temas que van a poder ver a través de nuestras redes sociales. Ahí Leonard va a estar mandando el link con nuestras plataformas, en las cuales vamos a estar ahí comunicando cuando vamos a estar haciendo más talleres relacionados a este tipo de cosas, dirigidos a estudiantes. Bien, ahora sí, comentarles sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, sobre los métodos de estudio y organización. Nuestra casuística principal es cómo mejorar mi rendimiento académico en la universidad. Y esto es algo que le sucede a todos como estudiantes, nos ha sucedido a mí, seguramente a Freddy, a Leona, ¿no? Y a cada uno de ustedes. Siempre ingresamos a la universidad, algunos, eh, por ejemplo, ¿no? Tienen dificultades con el método de estudio que han utilizado, ¿ya? Yo les voy a dar una casuística de cómo me sucedió a mí. Yo soy una persona que soy bastante extrovertida. Entonces, también eso va de la mano, mi personalidad, que cómo estudio. Yo soy quizás muy hiperactiva al momento de hablar, de moverme y todo eso. Entonces, el tipo de estudio que yo utilizaba en ese momento, al momento en el que yo salí del colegio y postulé, fue algo que a mí me costó bastante al principio porque utilizaba un método de estudio inadecuado. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, hizo para mí que sucedieran muchas cosas, ¿no? Sucedieran de que se me complicaba algunos cursos, memorizar nombres o aprenderlos. También hizo que al no tener tanta información o creer que no estaba estudiando bien o que no estaba aprendiendo bien, se me dificultara un poco y tuviera un poco de inseguridad quizás al dar mi examen de admisión y eso. Y eso es algo que no solo me debe pasar a mí, ¿no? Sino conversando con otras personas, me he dado cuenta que ese es un caso verídico, ¿no? Que las personas no suelen hablar, ¿no? A veces uno no estudia como debería, según su propia, quizás, personalidad, sus propias preferencias, sus gustos. Entonces, eh, el aprendizaje debería ser un momento en el cual uno deba tener la mente abierta para poder recibir todo el conocimiento que uno está adquiriendo.
pero a veces las herramientas que utilizamos no son las adecuadas y pueden hacer que esto se vuelva una mala experiencia. Y no debería ser así. Ahora en este taller vamos a hablar sobre los métodos de estudios que, siendo más empírico, hemos notado nosotros que se pueden utilizar y que ayudan, ¿no? También estamos basados en casuísticas con personas que hemos conversado de todas las edades, de distintas universidades, y cómo eso también les ha ayudado a ellos. La idea es que ustedes puedan, después del taller, identificar qué es lo que ustedes hacen, que es muy importante identificar siempre el punto de partida en donde ustedes se encuentran para luego decir, bien, yo me encuentro en esta posición, yo qué quiero lograr, plantearse un objetivo y hacer lo que se debería hacer, ¿no? Ensayo y error, ¿no? Probar. Voy a intentar hacer esto esta semana y vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Duele también mucho la introspección que uno tiene cuando hace las cosas, ¿no? No simplemente hacerlas y bueno, dije, ya cambié y normal, ¿no? No, uno tiene que identificar si las cosas están siendo de la mejor manera, se están utilizando de la mejor manera, si está funcionando o no. Bien, porque quizás uno a la primera no lo pueda identificar, pero a medida que uno va probando y preguntándose a sí mismo si eso está funcionando o no, va a identificar qué es lo que sí funciona y lo que no. Bien, entonces vamos a hablar, este es el tema. Los temas que vamos a hablar en esta capacitación es una pequeña inducción, la primera parte que es métodos de estudio, una actividad, segunda parte de la organización, una segunda actividad y el cierre de la presentación del día de hoy. En, la en esta inducción, para comentarles un poco, voy a hacer una casuística con respecto a mí y mi hermana. Mi hermana yo tengo 27, mi hermana tiene 23, ¿ya? Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me costó bastante fue identificar cuál era el método de estudio que a mí me funcionaba. Porque yo me recuerdo mucho que utilizaba un método de estudio que me frustraba demasiado, demasiado. No comprendía totalmente las cosas, entonces yo creía que no podía aprenderlo, pero realmente no era eso, sino que la herramienta que yo estaba utilizando era inadecuada. Pero eso era en mi caso. Yo soy una persona que tengo gustos, diversos, ¿no? Un tipo de personalidad, un carácter, una persona totalmente distinta que un método no puede funcionar para mí. Sin embargo, fue un método que sí le funcionó a mi hermana. Mi hermana, eh, con ese tipo de método de estudio que yo utilizaba, ella sí podía comprender más rápido, ella podía resolver ejercicios más rápidos en este caso, ¿no? Digamos, cuando ingresamos a la universidad. Entonces, es cuestión de que quizás el método no esté mal, sino que no es el método adecuado para cada una de las personas. Y no hay que frustrarse por eso, ¿no? Siempre hay un ensayo y error, ¿no? Uno no nace sabiendo, por eso también nosotros queríamos implementar esto para que a todos ustedes les diéramos un pequeño empujoncito para que ustedes identifiquen y con apoyo de nosotros y con los materiales que vamos a presentar, identifiquen cuál es lo que le funciona a ustedes. Bien, y enseñarles un poquito sobre introspección, sobre esto está funcionando, no está funcionando, estoy teniendo resultados o no. Me parece complicado, es fácil usarlo o se me dificulta. Bien, entonces esto básicamente es lo que vamos a ver ahora. Bien, la primera parte que es sobre métodos de estudios ¿realmente está ayudando el método de estudio que estoy aprendiendo de forma eficiente? Esto también se refleja mucho, no solo en comprender lo que yo estoy aprendiendo, lo que estoy leyendo, sino es a través de las evaluaciones, las prácticas, los exámenes, el si paso un ciclo o no. Bien, entonces eso es algo que influye bastante. Y no solo en
las notas, ¿no? Sino también el desempeño que uno pueda tener, ¿no? Dentro de todo un ciclo, ¿no? Cada vez siempre los cursos, también dependiendo de los profesores, es más exigente. La educación se está volviendo cada vez más exigente y tienen que usar eh, técnicas adecuadas para que puedan marcar una buena diferencia, ¿no? A veces nosotros utilizamos muchos métodos de estudio por rutina, ¿no? Porque así quizás mi papá estudiaba, mi mamá estudiaba, entonces me enseñaron que así se tiene que estudiar. Y no necesariamente es así, no necesariamente funciona. Entonces, eso es algo que también tenemos que identificar, ¿no? Quizás memorizar es algo que le funcione a mi tía y yo toda mi infancia la pasé con mi tía, me enseñaba, cuando estaba en el colegio, me enseñaba que tenía que memorizar las cosas y quizás así no era la forma en la que yo tenía que aprender. Por ejemplo, contándoles un poco sobre mí, Déjate como... perdón, bien, continuamos. Eh, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas no me funcionaban a mí? Yo, algo que siempre he testado ha sido memorizar. A mí memorizar es algo que no va. Yo puedo memorizar algo y lo aprendo, pero a la semana me estoy olvidando. Y eso es algo que no debería ser, ¿no? Aprender es algo que se tiene que quedar contigo. No puedes simplemente, como dicen, ¿no? Entrar por un oído y salir por el otro, ¿no? Tiene que ser algo que quede claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Para ingresar a la universidad me tenía que aprender los nombres de los incas, imagínense, ¿no? Entonces me decía, mi tía me acuerdo que decía, porque es un hecho, algo que sí me sucedía, ¿no? Mi tía me decía, apréndete, y los hacía como que en lista, haciendo una melodía para aprenderme los nombres de los incas. Pero yo no podía aprendérmelos así, no, a mí ese tipo de información no se me quedaba. A mí el tipo de información que luego yo me di cuenta que funcionaba para mí era a través de dos cosas, ¿no? Haciendo algo, o sea, puede ser un juego, una dinámica, ¿no? O también entendiendo. A mí tenías que hablarme de un contexto, quizás armarme una historia o algo para que yo pueda comprenderlo. Y de esta forma, a mí era mucho más fácil recordar. Bien, entonces como era algo que para mí era mucho más fácil recordar, fue algo que identifiqué en un punto mientras estudiaba, que fui aplicándolo en los demás cursos poco a poco, porque es un proceso también, la disciplina, cambiar totalmente de método de estudio de un momento a otro, también es un proceso, no es de un momento a otro de que yo estudio de forma A y el día de mañana voy a estudiar en forma B, no sucede así, ¿no? Poco a poco uno se tiene que adaptar a este cambio y también implica mucho la disciplina que uno este, le tiene que poner. Bien, a veces nosotros nos acostumbramos mucho a una forma de estudio que un cambio, lo hacemos el cambio y luego volvemos al principio y es un poco de disciplina, ¿no? Y también constancia, ¿no? En poder implementar esto nuevo que sabemos que nos va a funcionar. Entonces, fue algo que a mí en particular me funcionó, entender, comprender un contexto, armar una historia para que me pueda quedar a mí. Bien, yo recuerdo mucho que había esos juegos de memoria con personajes históricos. Entonces yo me acuerdo que jugaba esto y cuando no sabía quién era el personaje, lo googleaba o veía un video, entonces identificaba quién era y luego seguía jugando y aprendía otros personajes. ¿Y saben cómo lo que hacía luego? Era jugaba con mis primitos pequeños memoria con estos personajes que eran de la historia peruana. Y al momento en que lo hacíamos, yo les contaba a mis primitos, oye, mira, él es Atahualpa, hizo esto, 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 esto. Ah, mis primitos son niñitos, ¿no? Entonces, luego volví a jugar y cuando volví a marcar las dos tarjetas, esta persona es esta, esta, esta. Entonces,
ese tipo de aprendizaje, por ejemplo, me funcionó mucho, mucho a mí. Pero es un tipo de aprendizaje que me funciona a mí, no a mi hermana. A mi hermana, por ejemplo, le va mucho más memorizar. A ella sí le puede quedar más y el lado auditivo. Entonces, para ella, entonar una canción, ella me acuerdo que para ingresar se memorizó la tabla periódica en una melodía. Entonces, ella se la aprendió así y eso le ha quedado hasta ahora. Le podrías decir que se cantara la tabla periódica y lo puede hacer. Bien, entonces, eso es. Primero, identificar qué tipos de método de estudio utilizo, ¿no? Ahora, no sé si todos, pero el muy tradicional es memorizar. El- Otra cosa es algo que he visto también mucho y también en algún momento lo he hecho, ha sido subrayar, ¿no? O quizás leer y hacer un resumen, que también he visto personas ya ahora que lo que hacen es grabar y hacer un resumen con ChatGPT. Yo no me acuerdo que estaba en la universidad, no conocía y no sabía utilizar eso. Entonces utilizan ChatGPT para poder hacer un resumen de una grabación de, de una clase, ¿no? Quizás de una pequeña exposición. Entonces, ese tipo de métodos se están utilizando, pero hay que identificar bien cuál es el que ahorita nosotros estamos utilizando. Sé que les pido a todos ustedes que piensen qué métodos son los que utilizan, ¿no? Quizás ustedes subrayan, quizás ustedes son los de, ok, voy a hacer un ejercicio, termino de hacer el ejercicio, borro todo y pongo de nuevo el ejercicio y lo vuelvo a hacer. Quizás ustedes no son así, ¿no? O quizás eh, son más de pedir que a alguien de su salón, a ver, explícame ese tema, ¿cómo lo has entendido? Ok, y así de esa forma ustedes tienen un feedback de parte de alguien más, ¿no? Entonces hay diversos métodos que uno utiliza. Entonces hay que identificar bien cuál es el método que están utilizando. Hay diversos tipos de aprendizaje. En este caso hemos propuesto tres, que son el visual, el auditivo y el kinestésico. El visual consiste en comprender y retener la información con un contenido que tú puedas ver, ¿sí? Que sea, y acá implica y forma parte mucho y toma un protagónico los colores, la forma, uf, qué tan dramatizado pueda estar una imagen, ¿no? Entonces, qué tan grande puede ser también. Es en el lado auditivo pueden ser rimas, eh, pueden ser sonidos en particular. En el kinestésico implica aprender con movimiento y a través de una experiencia física, ¿no? Que consiste en tocar, caminar, correr, saltar o lo que tenga, ¿no? Bien, entonces, en base a estos tres tipos de aprendizaje, hemos eh, utilizado pequeñas actividades o formas en las que uno pueda utilizar dentro de la forma en que está aprendiendo. En la parte visual, por ejemplo, ¿no? Hay personas que recuerdan más visualizando. Y esos son métodos que uno poco a poco puede ir a aprender. Quizás yo no soy visual, pero voy a probar una de esas técnicas a ver qué tan bien me funciona. O quizás es una técnica que jamás había intentado y en esta oportunidad quiero utilizarla para ver qué tal me va. Bien, entonces, por ejemplo, en visual están los mapas mentales y o conceptuales. Yo, por ejemplo, en una clase lo que puedo hacer es, eh, están hablando sobre un tema en particular, entonces lo que yo hago es un mapa mental. Escucho las cosas, entiendo bien de qué trata el tema y entonces empiezo ahí a fragmentarlo. Quizás lo puedo hacer en un borrador, principio, ¿no? Van a hablar sobre esto y tiene sus características tal, 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 A, B, C. Ok, entonces luego puedo hacer mi mapa mental o mi mapa conceptual con respecto a cómo se visualiza esto. Y luego como les dije, esto es algo que consiste mucho en colocar colores. Siempre, como es algo visual,
colores, relieves, el tipo de letra, todo eso influye. Si ustedes son del tipo visual, esas cosas les va a ayudar bastante. Y el hacerlas van a hacer que se quede toda la información dentro de su cabeza, les aseguro. Ahí están las memotecnias, esas palabras que, por ejemplo, no Camila. Entonces, la C puede ser de, no sé, podemos hacer un un nombre, ¿no? Podemos poner alguna palabra clave que nosotras queramos memorizar, ¿no? Entonces, con ese tipo de memotecnias, uno también memoriza, puede colocarle letras. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en el colegio, que poníamos patria y poníamos Perú, no sé qué cosa, X. Y así hacíamos con cada palabra. Y me acuerdo que cada uno tenía que hacer la palabra patria y colocar cosas referentes, digamos, a 28 de julio. Entonces, son formas en cómo uno puede memorizar, siempre visible, con colores, formas, texturas. Bien, está el subrayado con colores. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. ¿Tú cómo subrayas? Yo utilizo también marcadores de colores que son, por ejemplo, ¿no? Si tengo un supertexto para hacerlo más fácil para poder luego repasar, es con los colores, ¿no? Entonces, coloco, el título está, lo marco de un color. Una idea clave un concepto importante lo marco de otro color. Luego pueden decirme una casuística, ¡pum!, lo marco de otro color. Entonces, y sigo esta leyenda que estoy colocando dentro de todo el texto que estoy leyendo. Entonces, cuando yo pueda repasar en una siguiente vez, me voy a dar cuenta que me voy a dar cuenta de las palabras claves. Entonces voy a leer lo que he seleccionado con colores, que es lo más importante y lo más relevante de todo el texto, ya cuando ya tenía un contexto total de lo que he leído. Están las tablas comparativas, cuando quieres comparar algo. Tienes tres opciones. Entonces, ¿quieres identificar qué es lo que las diferencia en cada uno? Eso también los puede ayudar. Una tabla comparativa para identificar. Bien. A, B del tipo A, el tipo B, el tipo C. Identifican. A y B tienen esto, pero C no tiene esto. Entonces, esto de forma visual les va a ayudar un montón. Usar presentaciones con imágenes. Por ejemplo, ¿no? Para hacer una exposición, quizás yo soy más del lado visual y puedo relacionar imágenes con algunos conceptos o con un tema en particular. Entonces, yo veo una imagen de un gato y me toca mencionar la historia de Edgar Allan Poe, ¿no? Del gato negro. Entonces, ok, veo la imagen del gato y ya sé de qué tema voy a hablar y voy a contar la historia que estoy visualizando. Bien, tarjetas de memotecnia. Aquí, por ejemplo, acá en la imagen, están esas tarjetas que las colocan incluso en este, ¿cómo se llama? Esos aritos para las llaves. Y ahí colocan, podrían incluso colocar fórmulas, ¿no? Un tipo de fórmula y a la vuelta diga para qué se utiliza esa fórmula. Y así tenerlo a la mano, donde cualquier momento ustedes pueden tenerlo para repasar. Infografías con información clave. Estas infografías son tipo flyers donde te dicen información súper precisa, concreta, con palabras clave que tú puedas identificar. A veces está acompañado de imágenes o de colores o una estructura en la cual va a ser muy llamativo para ustedes. Están las líneas de tiempo. Tú quieres saber la evolución de algo, una línea de tiempo en la cual te dicen desde la izquierda hasta la derecha ocurren 8 pasos. Entonces, para ver esto, lo graficas cómo suceden estos 8 pasos, uno por uno. También algo que he visto bastante es dibujar lo que se estudia, ¿no? Por ejemplo, me están contando sobre, no sé, estoy estudiando medicina y me comentan algo sobre el sistema respiratorio. Entonces, para yo memorizarlo eso, empiezo a dibujar un sistema respiratorio, recordando cada parte, cada nombre de cada, no sé, órgano que interfieran dentro del sistema respiratorio. Y apuntes con símbolos o dibujos, ¿no? A veces un símbolo puede tener un concepto
que nosotros podamos entender, ¿no? No solo un dibujo, sino puede ser un símbolo, un tipo de letra, un dibujo, un carácter, que ustedes lo puedan identificar y de esta forma ustedes puedan aprender. Bien, son varios ejemplos que hemos podido recopilar de cómo uno puede aprender, recordar sobre algunos temas en particular que les puede ayudar y sean herramientas para ustedes de forma visual. Ahora, en el lado auditivo ocurre cosas totalmente distintas. Bien, este, por ejemplo, no es el método de estudio que yo utilizo porque no utilizo realmente mucho más que una, quizás dos, para reforzar con lo que yo estoy aprendiendo. Bien, por ejemplo, en el auditivo están los debates. Yo llego al salón y se está hablando sobre un tema, digamos, de política. Entonces, yo tengo una idea y la otra persona tiene una idea totalmente distinta. Entonces, nosotros debatimos, no significa debatir, pelearse, pero debatimos y ponemos enfrente el punto de cada uno, cómo yo percibo algo y cómo él, ante la misma situación, percibe de distinta forma. Y ahí se hace una retroalimentación, ¿no? Tú empiezas a hablar sobre el conocimiento que tienes, o la idea que tienes, o la propuesta que tienes, y la otra persona te da su punto de vista. Sí, puede que no la compartas, sin embargo, estás aprendiendo de este punto de vista. La lectura en voz alta. Esto es, tengo un discurso que aprender, tengo un dictado o algo, esto me ayuda a mí. Si soy una persona que pueda aprender mejor escuchando, leer en voz alta ayuda bastante. Entras a tu habitación, te sientas y empiezas a leer en voz alta, ¿no? Incluso puede ayudar mucho las entonaciones en que tú haces esta práctica, ¿no? Esta lectura alta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un primito pequeño que cuando lee, él nos lee cuentos, llega a la casa y dice, les voy a leer un cuento, saca su cuento y lo que él hace es, como cuando hacen los papás cuando van a hacer a sus hijitos dormir, ¿no? Les cuenta, el lobo feroz dijo tal, y lo utiliza una voz bien grave, ¿no? Para utilizar. Y la caperucita dijo tal, y es una voz bien aguda. Esto realmente ayuda a que, en este ejemplo, ¿no? Mi primito pueda recordar mejor las, lo que está aprendiendo. En este caso está aprendiéndose el cuento. Entonces, esa entonación también puede ser clave para poder aprender. Grabaciones de apuntes o clases. Eso también implica mucho que pedir la autorización del docente, ¿no? O en una conferencia que hubiera, grabar los apuntes o las clases, ¿no? Para luego, quizás en camino a casa o cuando vaya a tener un examen y tengo dudas sobre algo, puedo escuchar nuevamente la grabación para saber tener una retroalimentación de lo que ya he aprendido. Algo también es explicar a otra persona. Por ejemplo, ¿no? Les comento. Yo acá en el trabajo tengo a cargo a dos practicantes, entonces justo en verano, por una idea de capacitación, entonces yo estaba que le explicaba, que le explicaba y le explicaba, y de forma involuntaria yo también tenía una retroalimentación de lo que yo he aprendido dentro de mi trabajo. Entonces, cosas puntuales, cosas que quizás a mí me costó aprender por práctica, por la propia experiencia o en el camino del trabajo, yo aprendí. Entonces, esto que yo he recuperado, se lo comparto a mi equipo para que ellos puedan tener la información ya totalmente filtrada, ¿no? Entonces, eso también es una forma en la cual yo también he vuelto a aprender o recordar todo lo que yo he hecho en el trabajo. También están las canciones o rimas. Hay personas que les sirve hacer rimas con quizás algún fragmento, ¿no? Por ejemplo, de Macbeth, ¿no? O de Otelo, ¿no? Quieren aprender algún fragmento, las rimas, entonándolo, les funcionan. Incluso pueden hacer canciones, básicas, ¿sí? Para poder aprender. Asistir a conferencias. A veces yo tengo eh, por ejemplo, un taller, yo estoy estudiando psicología y tengo un taller
de inteligencia emocional. Entonces, yo ya he tenido mis clases, ¿no? De inteligencia emocional, pero voy a un taller para reforzar el conocimiento que tengo y adquirir nuevos conocimientos. ¿Ok? Hacer preguntas, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿no? Yo sí soy alguien bastante preguntona, entonces a mi jefe normalmente voy a su oficina y le digo, me siento y él me dice, ¿qué pasa? ¿Qué quieres preguntar? Y es su pregunta. Eso es. Entonces yo ahí consulto, ¿no? A veces no te queda claro muchas cosas, entonces que te lo expliquen. Escuchar a alguien te lo explica te ayuda mucho a quizás desenredar los pensamientos que tengan. Y eso es algo que le sucede a muchas personas, ¿no? A veces realmente comprendes algo, pero está hecho un nudo que lo que tienes que hacer es quizás decirle a alguien que te lo explique o quizás tú explicárselo a alguien como para desenredar la información que tienes. Bien, usar rimas o juego de palabras, ¿no? Quizás pueda usar alguna rima que me haga recordar algún tema en particular, o quizás algunas características o o algo concreto, o juegos de palabras, que también para poder adivinar, o, bueno, conocer conceptos que uno ya haya relacionado previamente para que lo tengas presente al momento de estudiar, ¿no? En exposición asociar sonidos con conceptos, ¿no? Por ejemplo, había escuchado a alguien que el latido de un corazón le hace recordar a los de sístoles y diástoles, ¿no? Y ahí los conceptos que van derivando a cada uno, ¿no? Entonces, también están los audiolibros. Los audiolibros, a mí en particular, no me gustan los audiolibros. Yo prefiero leerlo, pero las personas les resulta más fácil, es un poco más sencillo y también es algo que tú puedes hacer a la par mientras puedes hacer otra cosa. Y escuchar a alguien sobre un tema. Quizás esto es, mm, estoy usando o estoy haciendo un taller de métodos de estudio, pero es alguien que conoce el método de estudio, entonces escucharme a mí hablarlo le hace un feedback de la información que tiene y quizás con herramientas que yo estoy lanzando son nuevas para él, que hacen un match con la información que ellos ya tienen. Bien, esas son también herramientas que hemos visto que pueden utilizar las personas que tienen un método de estudio más auditivo. Y finalmente tenemos el lado kinestésico. Aquí es cuando interviene el cuerpo, los movimientos. Acá están los juegos del rol o dramatización. Quizás para aprenderte cómo sucede una batalla, tengas que hacer una interpretación de una batalla, ¿no? Puede haber juegos con dinámicas que te hagan moverte, en la cual puedas ser más preciso con la información. Puede haber simulaciones o experimentos. En ciencia, por ejemplo, puedes hacer un experimento que te haga identificar qué es lo que sucede cuando quizás combinas dos sustancias químicas. Usar gestos o utilizar gestos, ¿no? Gesticular también cómo pronunciar las palabras ayuda a una forma de hacer una retroalimentación. Visitar museos o entornos reales que quizás eh, eh, te, te hagan hacer un feedback mejor de la información que tú tienes. Simular procesos como objetos del día a día. Por ejemplo, no puedo hacer un procedimiento que normalmente hago relacionado a cómo, digamos, mi ruta de camino a casa. Entonces puedo relacionar mi ruta de camino a casa desde la universidad de la universidad hasta mi casa, los pasos que sigo, relacionarlos a algún proceso en particular. Armar estructuras de Lego, ¿no? A veces con Legos quiero hablar sobre una construcción, ¿no? Quizás una maqueta, una plataforma. Entonces, con el Lego puedo ir formando para poder hacer una retroalimentación. Utilizar marionetas para explicar algo, quizás así esto le sirva más a los niños, en las cuales puedas interpretar a esas marionetas y sea un modo de aprendizaje. Y actividades físicas con repaso mental, ¿no? Y eso es algo que también a mí me funciona bastante es
por ejemplo, yo le digo que soy muy hiperactiva, entonces yo estoy así, ¿no? Como, digamos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es identificado que mi jefe también es así. Entonces por ejemplo, él tiene su botella de agua y sale de su oficina y está en el área donde estamos todos nosotros y está con su botella así todo el día. Entonces es algo que mientras nosotros le estamos contando, no sé, un problema que ha sucedido, un incidente masivo, ¿no? Un requerimiento, alguna solicitud de gerencia, ¿no? Entonces él, a través de esta forma, él está haciendo una alimentación de lo que está sucediendo para poder trabajarlo con el conocimiento que tiene y poder dar una respuesta o dar una solución. Entonces, esa es la forma en cómo él recibe mejor la información. Y eso es súper importante. A mí, por ejemplo, me funciona, ¿no? Yo estoy leyendo y lo que hago es eh, caminar en mi sala y el comedor de mi casa estando juntos. Entonces lo que yo hago es dar una vuelta. Doy una vuelta mientras voy hablando en voz alta, ¿no? Ah, esto cómo es, esto es A, B, C, ¿no? Entonces, y eso es algo que, por ejemplo, a mí me funciona mejor que quizás escuchar una canción, ¿no? Entonces, ahora, con todas estas herramientas, aquí lo he puesto en una sola diapositiva como para que le puedan tomar una foto o un screen a la pantalla y lo puedan tener presente para que ustedes puedan utilizarlo. Quizás vean una forma en la cual ustedes crean que es mucho más sencillo aprender, ¿no? A veces por curiosos, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, quizás sea más divertido y sea una forma de aprendizaje más ligera, en la cual no sientan quizás tanta presión de que, tengo que estudiar porque de acá a un mes tengo un examen, ¿no? Ah, estudiar es realmente bonito, entonces, porque uno adquiere conocimientos. Entonces, tiene que ser una experiencia agradable, no tiene por qué ser fastidioso, ¿no? O pesado, ¿no? O ponerte de mal humor, ¿no? Debe ser una experiencia agradable porque estás adquiriendo conocimientos. Bien, ahora, estas son todas las herramientas o tipos de técnicas de estudio que hemos encontrado dentro de bueno, de esos tres tipos de aprendizaje, visual, auditivo y el kinestésico. Bien, ahora, vamos a hacer una pequeña actividad, una pequeña dinámica en realidad, que he puesto piloto automático y en marcha. Aquí lo que quiero identificar es ¿qué es lo que nosotros hacemos actualmente? Siempre es importante y es algo que siempre me dice mi jefe. Eh, Recuerdo la primera vez que le estuve explicando sobre un proceso a alguien nuevo que había ingresado al trabajo. Entonces le estuve explicando un proceso, me demoré como 40 minutos explicándole todo lo que quizás a mí me hubiera gustado aprender durante todo el tiempo que yo estuve viendo este proceso. Y le hice un súper resumen para que le quede súper claro. Feliz, yo agarré y le dije a mi jefe, Jonathan, ya Luis, que era la persona a quien le había indicado el proceso, le dije, bueno, ya Luis, yo ya le hice mi feedback de todo lo que yo he aprendido, lo que he visto con ese proceso, le he recalcado lo que es importante y lo que él debería saber y tener cuidado, por ejemplo, ¿no? Los errores conocidos que hay también dentro de ese proceso. Entonces, él me dijo, ¿y qué tal? Y yo me quedé, ¿y qué tal qué? ¿Pero aprendió Camila o no? Y yo dije, supongo que sí, ¿no? O sea, ya le di tal información, ¿no? Y me dijo, Camila. Y eso es algo que me gustaría darle a ustedes también, es lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Entonces, y eso es algo que tiene bastante razón. ¿Cómo yo puedo medir eso? Y yo me acuerdo que le dije, me quedé pensando, ya, si no lo puedo medir, ¿cómo lo puedes controlar? Me quedé pensando, pero ¿y cómo lo controlo? No sé, Camila, ¿cómo crees que puedes controlarlo? ¿Qué? Y yo digo que le hago un examen o algo así. Me acuerdo que se rió y me dijo, no, pero consúltale.
hazle preguntas sobre lo que le has explicado. Bien, entonces, ese tipo de aprendizaje, ¿no? Ahí también, ese tipo de aprendizaje, ¿no? A veces te pueden explicar algo, pero siempre hay un feedback después de de este pequeño aprendizaje para reforzar el conocimiento que tienes. Entonces, eso es algo que a mí me di cuenta, ¿no? De que eso ayuda a reforzar y también me da un mapeo a mí de cómo si la persona, en ese caso a Luis, la información que le di le ha servido, ¿no? Si él ha aprendido, si ha captado lo que yo le quería transmitir. Bien, para mí quizás la información que le di fue de 6 meses, lo que a mí me costó aprender en 6 meses, pero lo tomé en una hora. Lo que yo con gachos aprendí durante esos 6 meses, a él le estoy diciendo en una hora, quizás no tenga tanta consistencia como lo fue para mí. Entonces, aquí el aprendizaje es totalmente distinto. Entonces, hay que saber identificar con esto la idea de poder medir. Hay que medir, ok. Entonces, empecé a hacerle preguntas después de hablar con mi jefe. Fui y le hice preguntas a Luis. Luis, según lo que te he explicado, si yo hago tal cosa, ¿qué es lo que sucede en la plataforma? Y Luis me decía, sucede A, B, C. Ok, perfecto. Entonces, una parte de lo que le expliqué, sí lo tiene. Luego le volví a decir, mira, Luis, si yo utilizo esta plataforma, ¿quién es el encargado de responderle? Luis se quedaba no recordaba, no sabía quién era el encargado de responder cuando se solicitaba algo por la plataforma. Ok, yo ahí identifiqué que esto es lo que está mal, entonces voy a darle una retroalimentación sobre esto. Bien, el punto de lo que les acabo de mencionar es que siempre hay que medir. Bien, yo cómo sé si yo he aprendido algo si no sé cuál es mi punto de partida. Bien, entonces este es el piloto automático. ¿Cómo es que yo estoy estudiando ahora? Quiero que todos piensen en cómo yo estudio ahora. Quizás yo estudio eh, subrayando, quizás lo que yo hago es leerlo, o quizás para mí es más práctica, ¿no? El profesor me enseña 10 ejercicios y yo llego a mi casa y los 10 ejercicios los hago. Bien, ahora, identifiquen, ¿el método que yo estudio me funciona? Esto también abarca mucho la introspección que ustedes puedan tener. A veces nosotros hacemos del piloto automático, ¿no? Que hacemos, pero no nos detenemos un rato a ver qué es lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante porque hay que pararse de vez en cuando y decir, ¿lo que estoy haciendo está bien? ¿Realmente me funciona? ¿Siento que estoy aprendiendo? Bien, eso si yo siento que estoy aprendiendo, se debe reflejar en las notas que yo tengo, si paso por el curso, en las prácticas que realizo, en las exposiciones. Entonces, eso es algo que a veces nosotros nos olvidamos de hacer y es importante siempre tenerlo claro. Ahora, una vez uno identifique qué es lo que quiere hacer, lo que es en este preciso momento, qué es lo que yo utilizo, ahí vienen las partes, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que las herramientas que utilizo? ¿Me funciona? ¿No me funciona? Si me funciona, qué chévere, son como mi hermana, que mi hermana, el método de estudio que utilizaba le funcionaba genial. Bien, pero hay veces en las que me cuesta aprender, como me costó a mí. Me cuesta aprender, creo que no era la forma, siempre un relajo a mí estudiar, ¿no? Entonces me doy cuenta, no identifico, no, esto no funciona para mí. A Camila no le funciona este método, me cuesta, no me gusta estudiar. Bien, entonces voy a ver. Ok, hay muchas cosas que pueden identificar cuál es el método de estudio que ustedes deben utilizar, ¿no? Mismo de su personalidad. Yo soy muy hiperactiva, entonces a mí el lado kinestésico me jala más que quizás el visual y el auditivo. Entonces eso es algo que ustedes también tienen que revisar, ¿bien? Entonces,
Algo que, por ejemplo, ¿no? Eh, el método de estudio que ustedes pueden identificar. Pero ahora, eh, eh, vamos a ver qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? En este caso, yo he visto. Este es como yo estoy, mi método de estudio no funciona. Ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien, el kinestésico es lo que me funciona. ¿Qué herramientas tengo en kinestésico? Ok, me funciona quizás dar la vuelta al parque con mi separata en la mano y estarla leyendo. Entonces, voy a intentarlo. Y una vez que yo lo intente, después de hacer una semana esto, obviamente no quizás todos los días, pero dedicarle quizás una hora a hacer ese tipo de este método de estudio, voy a evaluarme al final de la semana. Bien, Camila, tú has hecho esto durante tanto tiempo y vamos a ver si realmente has aprendido, ¿no? Quizás volver a hacer una práctica que ya hemos utilizado, que ya hemos hecho me resulta más fácil hacerla. Yo soy la persona. ¿Este método de estudio me está realmente funcionando? O quizás debería dedicarle más tiempo. O quizás no, esto no es para mí, vamos a buscar otro método de estudio. Bien, para eso acá he puesto un pequeño formato que es el siguiente. Bien, acá está el nombre, en este caso no colocábamos, y las escalas que estoy utilizando. Acá puse unos ejemplos para ver el rango de fechas de que yo estoy utilizando esta herramienta. El tipo que estoy utilizando es el visual, el método que estoy utilizando son las tarjetas de memoria. En este caso, yo quiero hablar sobre el tema de fórmulas de matemática financiera. Bien, que a mí, era un dolor de cabeza. Entonces, coloco, digamos, cómo sacar el interés a un artículo, ¿no? O quizás el, no lo sé, no quiero sacar la fórmula del interés compuesto sobre un estado de cuenta, digamos, ¿no? Entonces, colocaba la fórmula y atrás para qué se utilizaba, ¿no? O quizás información clave. Entonces, esto es algo que quizás no, ya tenía mis clases normales, o me iba a la casa de mi mamá, o me iba al cine con mis amigos, lo tenía en mi llavero, estas notas, tarjetas de matemática de fórmulas, y en el carro, que era de acá a la casa de mi mamá, media hora, me sentaba y me ponía a leer. Esta fórmula es de tal. Volteaba, no, no es. Ok, de nuevo. Esta fórmula es tal, volteaba, esto es. Perfecto. Entonces iba practicando así, ¿no? Entonces yo voy calculando mi tiempo. Diario yo puedo ir dando una anotación de cuánto tiempo yo le dedico a este método de estudio, a estudiar ese tema. Entonces voy colocando. Al final de la semana voy a poner un domingo, ¿no? Cuando estoy arreglando mis cosas porque el lunes tengo clases. Agarro y digo, a ver. Camila, vamos a hablar contigo mismo, porque eso es muy importante y es algo que todos deberían hacer. Voy a hablar conmigo mismo y voy a decir, ok, Camila, de lunes al viernes que has tenido clases, has utilizado este método de estudio que son las tarjetas de memoria, donde has estudiado tus fórmulas para tu examen que va a venir la siguiente semana, digamos. Entonces, le he dedicado 3 horas porque ha sido media hora de ida durante los 5 días que he ido a la universidad. Ok, yo identifico, siento que he aprendido, que a mí visualmente es algo que me llamó la atención porque le puse un montón de color, lo pinté de mi color favorito, qué sé yo, una letra súper grande o quizás lo imprimí, fue un diseño que me gustó bastante y lo coloqué. Ok, siento que he aprendido, ahí puedo calificarlo. No, no, ha sido, no, no siento que he aprendido, no me acuerdo ahora. ¿Cómo el resultado resultó fácil implementarlo? ¿Me costó realmente a mí poder repasar, utilizar las tarjetas o no? Quizás me costó un poco estructurarlas, armarlas, ¿no? Pero después repasarlas es un material que lo puedo usar después, ¿no? ¿Me funciona o no me funciona? ¿Resultó fácil poder estudiar así? ¿Fue incómodo o no fue incómodo? ¿No? Tienen que evaluar esas cosas. Y luego preguntarse, ¿lo voy a volver a hacer? O sea,
fue realmente algo que diga, oye, sí, esto es algo que sí lo volvería a hacer porque está sencillo, voy tranquila a la universidad, por ejemplo, me pongo mis audífonos, escucho mi banda favorita y me pongo a repasar. Es algo que digo, sí, creo que sí lo volvería a usar. Entonces van marcando. Dicen, ah, ok, este visual me gustó. La siguiente semana voy a utilizar otro tema en la cual quizás visual me va bien, entonces agarro otra herramienta y utilizo, por ejemplo, los mapas mentales. ¿Ya? Entonces, mapas mentales, coloco el tema, el tiempo que le dedico y así ir intentando uno por uno. Y esto también consiste mucho de disciplina. A veces es un poco complicado, pero es cuestión de que ustedes le den un punche, ¿no? Como les digo, ¿no? El domingo tienen que hablar un rato con ustedes y sentarse y ser francos. No mírense en un espejo y digan, ok, yo utilizo esto. Yo estudio mal, sé que no aprendo. Ok, yo voy a hacer un cambio. Voy a implementar esto, lo estoy ejecutando. Puede ser, no lo puedo hacer todos los días, pero lo hago interdiario y puedo evaluar con eso, ¿me funciona o no me funciona cuando lo haga el domingo? Ok, y identificar y accionar. Si me funciona, lo sigo utilizando. No me funciona, cambio. Esto es algo que consiste mucho en ensayo y error, ¿no? A veces vas a acertar, a veces no. Pero es cuestión de que vayas haciendo algo, ¿no? Intentándolo. Porque lo importante es que no quieres un conocimiento que, para mi examen y listo, ¿no? Ustedes no son profesionales, digamos, un año y listo, ¿no? Ustedes son profesionales, van a ser profesionales toda la vida, ¿no? Yo voy a ser administrador toda mi vida. Entonces, la información que yo he tenido que aprender tiene que ser información que no solo quede en mi cabeza porque van a ser mis cimientos como profesional, porque adicional puedo estudiar otra cosa que complemente lo que yo he estudiado. Pero es importante, como cualquier caso, ¿no? Tener un cimiento fuerte para que pueda sostener todo lo que va a ir en adelante, ¿no? Una maestría, un diplomado, una especialización. Súper importante. Bien, hasta ahora. ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno, Chicos, gente, ¿sí? ¿alguno tiene alguna duda? Si quiere, levanta la mano o prende su audio. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien por ahí? Bueno, creo que no tenemos dudas, así que prosigamos con la explicación. Muchas gracias, Camila. Ok, genial. Entonces, una pregunta con la que quisiera terminar el tema. ¿Qué método es el adecuado para mí? A veces les va a costar un poco, ¿no? Darse cuenta qué es lo que están estudiando, cómo es que lo estudian. Entonces, también el proceso de identificar y decir, ¿sabes qué? Porque quizás pase con un 11 así que puede suceder. Diga, no, sí me funciona este método. No, a veces también cuesta identificar y decir, oye, ¿sabes qué? Estudio horrible. No está bien de que, pucha, me tenga que amanecer todo un día anterior para estudiar, para pasar un examen. No, tampoco es así, ¿no? La información no debería quedarte para el día del examen, ¿no? Debería quedarte el resto de tu vida, al menos conocimientos básicos, ¿no? Entonces, esto es algo que tienen que cuestionarse, ¿bien? Y que quede claro que ustedes tienen que identificar cuál es el método adecuado para ustedes. Bien, ahora, con la segunda parte, que es organización. En esa parte es cómo estás organizando tu vida universitaria, ¿no? Y la forma en cómo estudias, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tú le dedicas a esto? ¿Está bien que le dedique una hora o que no le dedique ni una hora? O quizás todos los días le dedico 6 horas, 5 horas diarias. Entonces, yo creo que organizarse también implica mucho sobre cómo eh, uno está manejando su vida, ¿no? Y cómo lo que uno se plantea, porque cada uno debe tener proyectos a corto, mediano y largo plazo. Ahora, estos proyectos o metas que uno tenga a corto, mediano, largo plazo, no suceden de un momento porque sí, ¿no? Uno tiene que identificar qué es lo que quiere alcanzar. Yo quizás ingreso a la universidad y mi meta es ser un buen abogado.
Entonces, no es de un momento a otro que, bueno, estoy para el examen y listo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Tienes que llevar ciclos, tienes que pasar, tienes que estudiar, pasar materias, probar exámenes, ¿no? O quizás tengan, no lo sé, prácticas, ¿no? Que tengan que hacer. Entonces, es algo que se tiene que estructurar, ¿no? Las cosas no suceden simplemente porque sí, ¿no? Hay cosas que se pueden planear a un largo plazo, como una carrera, a corto plazo, por ejemplo, un diplomado, ¿no? Y a corto plazo puede ser no sé, un proyecto, participar en una actividad, ¿bien? Pero para hacer cualquier cosa realmente en la vida, uno tiene que planearlo, ¿no? No simplemente lanzarlo porque ya, ¿no? Por ejemplo, un viaje, ¿ya? Un viaje es algo que hay cosas que puedes planear y hay cosas que no. Por ejemplo, yo planeo irme a Europa, planeo, ok, con tiempo voy a comprar los pasajes porque me pueden salir muy caros. Si los compro un día antes, ¿verdad? Compro los pasajes con tiempo. Si voy a ir a conciertos, entonces lo que voy a hacer es, ok, voy a alquilar hoteles que estén cerca del lugar del concierto. Ok, entonces no lo voy a mandar al otro lado de la ciudad, ¿no? Porque no sería lógico. Y después, si es que quiero hacer actividades que quizás no sean tan planeadas, no salir, dar una vuelta, son cosas que no organizas, ¿no? Pero hay partes que sí se tienen que organizar, porque eso le da una estructura a lo que nosotros hacemos el día a día, no es algo que simplemente ocurre porque sí, porque tampoco la vida debe ser así, de esa manera. Bien, implica que uno, como dice la presentación, ¿no? Gestione bien el tiempo que tiene, ¿no? Y usarlo de la manera más eficiente. Eh, a veces cuando uno no tiene una buena organización, no solo con su vida universitaria, ¿no? No como solo con estudiantes, sino como una persona, puede generarte estrés, retrasos, incluso puede esto afectar tu salud, ¿no? Si tú no te organizas bien en cómo no solo organizar tu tiempo para estudiar, sino organizar tu tiempo para dormir, para salir con tus amigos, ¿no? Para estar con tu familia, para hacer las cosas en tu casa, ¿no? Entonces, si no le dedicas tiempo, puede ser un caos, ¿no? Y esto puede perjudicarte de muchas formas. Yo me acuerdo mucho que una profesora del colegio me decía, siempre hay tiempo para todo. Y es verdad, siempre hay tiempo para todo. Es cuestión de saber organizar. A veces dices, ok, no sé si les ha pasado de que entren a no sé, voy a entrar, llega el domingo y digo lunes, ok, voy a dedicarle 6 horas de estudio a inglés, imaginemos. Ok, pero es algo irreal, ¿no? Y yo espero que de acá a un mes ser un bilingüe. Y es algo que, a menos que seas una super persona, ¿no? No suele suceder, ¿no? Es algo que paulativamente uno puede ir poniendo un granito de arena a la vez para poder llegar a un objetivo a largo plazo, pero es uno a uno. No hay por qué, a veces va a suceder, y eso es algo que pasa, ¿no? Que un día me levanto y digo, no, ¿sabes qué? Me miro al espejo y digo, no, Camila, hoy día no me da ganas de hacer absolutamente nada. Ok, pero por un día no vas a malograr todo un plan, ¿no? Si fuera todos los días es otra cosa, ¿no? Así que hay que estar, a veces yo siento que organizarse no es tener un itinerario, un cronograma tal cual hasta qué hora tienes que respirar, cuántos pasos tienes que dar. No es tanto así, ¿no? Sino tener una estructura de qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no? De cómo van a ir las cosas y también la espontaneidad también es algo súper bueno dentro de la vida de cada uno. Bien, ok. Ahora, con respecto a cómo, en ese caso, ¿no? Organizarnos para una clase. Siempre hay un antes, un durante y un después. Entonces, según lo que hemos estado viendo en los tipos de aprendizaje, ¿cómo nos podemos organizar? Bien, hay cosas que, por ejemplo, ¿no? Yo antes de una clase puedo
Si yo, digamos, tengo el aprendizaje visual, preparo mis tarjetas con imágenes. Bien. Entonces, yo estoy aprendiendo conceptos, digamos. Entonces, los conceptos son muy teóricos o algo. Ya, ok. Yo preparo mis tarjetas con imágenes. Voy a tener quizás una exposición durante una clase. Una parte es una exposición o un debate o algo. Yo tengo mis tarjetas con imágenes para poder reforzar, ¿no? Los videos antes de una clase me ayudan a reforzar, ¿bien? En el lado auditivo, un podcast, algo que me ayude a concentrarme en algo de la clase, está bien, puede ser algo que a mí me funcione. Canciones, rimas, algo que me ayude a complementar. En el lado kinestésico está repaso mental con juegos, ¿no? Por ejemplo, es algo que, por ejemplo, mi jefe no tiene, pero debería hacer, son esas pelotas antiestrés porque uno la está moviendo y en esa forma puede prepararse para una clase, ¿no? Como yo, de esta forma, yo puedo transmitir con esto, repasar, ¿no? Prepararme para tener una clase. Bien, entonces, durante la clase, ¿cómo es que yo puedo, ver el tipo de cómo yo voy a aprender, ¿no? De parte visual, mientras aplica el profesor, crear mapas mentales con ideas claras, ¿no? Él me empieza a hablar sobre, no lo sé, este, sobre la Segunda Guerra, no, como la Guerra del Pacífico. Entonces me empieza a hablar sobre los combates que había. Entonces puedo hacer un mapa mental sobre eso e ir relacionando, ¿no? El combate que hagamos ha sucedido esto, palabras claves que a mí me ayuden a, de forma visual, poder tenerlo organizado, ¿no? Eso también ayuda bastante. En el lado auditivo puede ser un cuestionar o hacer o debatir con un feedback o quizás, quizás algo que yo he tenido de un aprendizaje anterior, ¿no? Quizás algo sucedió en el ejemplo que mencionaba, Segunda Guerra Mundial. Ok, en Segunda Guerra Mundial pasaba esto cuando había un contraataque. ¿Lo puedo relacionar con cómo sucedió en la Guerra del Pacífico? ¿Y por qué no fue así? ¿Y cuál es la diferencia? Ellos estaban mejor armados que nosotros. Quizás el clima fue un factor determinante. Entonces, esas cuestiones que uno puede hacerse cuando comprende una clase, ayudan a consolidar la información que tiene. En el lado kinestésico es realizarlo yo mismo. Ok, me están hablando de algo, entonces yo puedo recrearlo, ¿no? O sea, yo me creo, no sé, un ejemplo, ¿no? Miguel Grau. Entonces me pongo a interpretar cómo es Miguel Grau, ¿no? Quizás a mí me funciona leerme la biografía completa mientras voy a correr, voy a dar una vuelta por el salón, digamos, ¿no? Entonces es algo que a mí me puede funcionar. Y después de una clase es la parte visual. Hacer, en el caso, cuadros comparativos. Ok, ya tuve una clase, supe cómo sucedió esa clase. Entonces, ok, tengo mis apuntes, pero visualmente necesito un cuadro que me diga, eso fue acá, en Europa se trataba de esta manera, pero acá en América de otra. ¿Qué cosas podían ser en Europa, qué cosas no en América? Comparativo. ¿Qué combate estuvo acá? ¿Qué combate estuvo acá? Nombres específicos. Todo eso nos ayuda. En el lado auditivo es leer apuntes, ¿no? Hiciste anotaciones, ¿no? Lo que yo normalmente hago cuando en las separatas es escribir en los bordes, ¿no? Siempre mi material que tenía de la universidad, siempre bien escrito en los bordes, con conceptos claves, ¿no? O quizás palabras que me hagan recordar un término o algo en particular, ¿no? Por ejemplo, en el lado kinestésico lo que puedes hacer es hacer pasos, ¿no? Caminas, ¿no? Voy a mi casa. A veces, por ejemplo, algo que a mí me pasa, ¿no? Después, mi jefe da una clase sobre el área. Yo, por ejemplo, soy administrador. Yo no sé sobre TI. Entonces, cuando mi jefe da capacitaciones sobre algo que se está implementando dentro del área, yo me colo dentro de las capacitaciones y ahí cuestiono, ¿no? Porque consolido la información y luego yo me voy a mi casa, por ejemplo, ahora, ¿no? Que hubo una capacitación hace un rato,
Voy a llegar a mi casa y en el transcurso de mi oficina hasta el paradero, yo me pongo a repasar, ¿no? Mi jefe dijo que para ser un bachero tengo que entrar a ese documento, buscar esto. Ok, es mi repaso mental y cómo es lo que me funciona a mí para hacer una retroalimentación. Bien, ahora, acá hay muchas herramientas. Como les dije, están en el lado visual los planners o calendarios con imágenes y colores. Como les estuve diciendo, súper importante, muchísimo, cómo es que uno lo visualiza, ¿no? Hay planners que ya venden hechos o incluso hay como pizarras transparentes donde ya tienen el formato de un planner, un calendario o un horario en donde puedes ahí organizarte para la información que tengas, como también la información de cómo es que tú quieres organizar. En el audio auditivo, entonación, claridad y la velocidad de la voz, ¿no? En ese lado es una herramienta que tú lo puedes utilizar de acuerdo, ¿no? Quizás yo, por ejemplo, odio mi voz. Entonces le voy a decir a mi hermana, Denise, por favor, léete esto en un audio. Ok. Y entonces yo lo escucho y le escucho a mi hermana decir, ¿no? Mi hermana tiene una voz graciosa, entonces me divierte mientras estoy escuchando su audio, cómo hace, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En kinestésico, una pelota de estrés, un cubo rugby, mientras voy haciendo un feedback de la información que yo voy teniendo, ¿no? Que también me ayuda a complementar. Ok, entonces, como para seguirles mencionando, eh, la organización tiene un punto clave, ¿no? Siempre es con respecto a eh, cómo estructurar un poco las metas o los planes que uno pueda tener dentro de su vida, no solo la vida universitaria, ¿no? Sino en cómo uno puede proyectarlo, ¿no? Siempre un objetivo que ustedes tengan no es, ok, yo estoy acá y para llegar acá doy un súper salto y llego, no. O voy, ¿saben qué? Voy a volar 20 pisos y voy a llegar a mi meta. Jamás es así. Es un paso a la vez. ¿Bien? Entonces, para poder hacerlo, tienes que organizarte bien dentro de tu vida diaria para que tú puedas ir poco a poco. Así sea media hora, una hora, lo que le dediques diario. Es un paso que te acerca un poco más a la meta que tú estás proyectando. Bien, acá también coloqué otro material que es un calendario, que es, por ejemplo, no podemos hacer el ejemplo. Acá puse el nombre, la fecha de hoy y coloco, ¿no? Por ejemplo, yo los lunes lo que hago es, vamos a hacer un ejemplo conmigo, ¿bien? Los lunes lo que yo hago, yo de 6 a 7 me levanto y me arreglo para ir al trabajo, ¿no? Yo de 6 7 8 me preparo para el trabajo, ¿no? Preparo para el trabajo. Entonces es algo que yo hago tanto a las 6 a las 7 y yo llego acá a desayunar, al trabajo a desayunar. Yo llego acá temprano antes de mi hora, me voy al comedor, me pongo a desayunar tranquilo. Ok, yo para mí, mi mañana siempre tranquilo. En el trabajo, yo estoy de, desde las 9 trabajo hasta la 1. Yo a la hora del almuerzo lo que hago es escuchar un podcast en inglés. Entonces, lo que hago es maximizo mi tiempo en el trabajo y escucho almuerzo y hago un podcast en inglés. ¿Por qué? Porque necesito aprender eh, mejor el lado auditivo, como les dije, es algo que para mí no va, no es lo mío. Entonces, eh, me cuesta más a mí quizás entender el inglés, escucharlo, leerlo, lo puedo hacer, puedo hablarlo, pero me cuesta más identificar, sobre todo cuando hay diversos dialectos, ¿no? O de qué regiones son, ¿no? Inglaterra, Australia, Estados Unidos. Entonces me pongo a hacer, estudiar, estoy ahí maximizando mi tiempo. Luego en el trabajo, lo que hago es desde las 2 hasta las 6. Luego me voy a mi casa y lo que hago es al llegar a mi casa a las 7 voy a poner.
y ir a casa. Y acá a las 7 lo que hago es, bien, yo le estoy dedicando 1 hora a mi tesis. Entonces voy a poner acá mi tesis. Ok, me estoy organizando de esta forma. Yo me voy a organizar para hacer mi tesis. Luego le voy a dedicar 1 hora a Psycho, porque estamos haciendo más talleres. Entonces, la forma en cómo yo me organizo, quizás en mi día a día no sea así, ¿no? Quizás esto es lo que yo estoy proyectando el día lunes y lo quiero replicar hasta el viernes, ¿ya? Pero va a haber días en los que no necesariamente va a suceder en la forma en la cual yo estoy planteando. Y está bien, chicos. No es el fin del mundo si es que quizás no he cumplido todas las metas que me proyecté en un día. A veces, y lo que yo hago es, ya, voy a llegar hoy día a mi casa, termino ese taller a las 9. Voy a mi casa, llego a mi casa a las 10, voy a cenar algo y luego me voy a echar en mi cama y voy a pensar, ok, Camila, ¿qué es lo que tú has hecho en este día? Yo hice esto. Hoy llegué temprano, desayuné, tenía 10 pendientes en el trabajo, terminé 8. Bien, llegué hoy día hice hoy día la capacitación, de lo que yo esperaba que fuera un 10 fue un 5, imaginemos. Entonces, llego a mi casa y me voy a poner a pensar, ok, de lo que yo creí que iba a lograr, no logré la meta, pero está bien, me he esforzado, me felicito, Camila, yo me felicito porque he hecho bien digamos, esta ponencia. En el trabajo hice lo mejor que pude para poder terminar, pero pude terminar 8 pendientes nada más. Los dos quedé en que lo iba a resolver mañana. Ok, me felicito, lo he hecho bien, porque eso también, la constancia, la dedicación, el esfuerzo, es algo que ustedes tienen que eh, hacerlo consigo mismo, ¿no? Ustedes tienen que felicitarte por esas cosas, porque bien podría haber dicho, mi jefe y, no sé, ponerme a ver YouTube en el trabajo, ¿no? O quizás, en vez de hacerle una capacitación de 2 horas, hacerlo de 1 hora y listo, ¿no? O darle una presentación a medias, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, es algo que bien pues se puede haber hecho, eh, pero no se trata de eso. Siempre uno hay que dar lo mejor de uno siempre, ¿no? Así sea día a día. Va a haber días en los que digo, ¿sabes qué? Hoy día, el día martes, yo proyecté darle 1 hora a mi tesis y 1 hora a Psych. Pero realmente yo llego y estoy súper cansada y no quiero. No quiero ver nada de mi tesis, no quiero hablar con Leonard. Entonces digo, bueno, ya, hoy día es un día que no cumplí mi objetivo, pero está bien, ¿no? Yo también me canso, es algo normal. Hay veces en las que uno, ¿quién no me puede dar razón, ¿no? Un día en los que dice, no, ¿sabes qué? Hoy día me quiero levantar, no quiero hacer absolutamente nada. Está bien, sucede eso y es muy normal. Pero proyéctense, al día siguiente vuelvo a mi rutina normal. Voy a dedicarle este tiempo, ¿no? Quizás te estoy llevando un curso de especialización en la noche. Ok, le dedico ese tiempo a mi curso de especialización. Entonces, es algo que ustedes tienen que ir proyectando. Por eso armé este pequeño horario. Ustedes pueden buscarlo en internet, más bonito, más vistoso, como quieran. Pero muy importante, como les dije, lo que no pueden medir, no pueden controlar. Entonces, acá estoy colocando, digamos, en este caso, yo estoy colocando, acá puse cualquier opción, ¿no? Yo voy a poner mi tesis, voy a colocar acá mi tesis y acá voy a poner psych, psycho. Entonces, en mi tesis, yo propuse que en la semana, porque este es un calendario de una semana, dedicarle 5 horas. Pero ¿sabes qué? Un día le dediqué media hora porque después mi mamá vino y quiso que vayamos a comprar. Ok, y otro día, eh, ese día no pude porque salí con mis amigos. Ok, genial. Entonces, ¿cuánto le dediqué realmente de lo propuesto? 3 horas y media. No le dediqué más a mi tesis esta semana. Ok, perfecto. Me felicito porque he logrado 3 horas y media dedicarle a mi tesis.
Bien, va a haber días en los que voy a quizás proyecto hacer 5 horas, pero el resultado fueron 7, porque el sábado tuve tiempo y le puedo dedicar más tiempo. Me felicito, y si hay menos cantidad de la que yo me he propuesto, está bien. Díganse que la siguiente vez lo van a hacer mejor. La siguiente semana voy a dedicarle un poquito más porque la semana pasada no pude. Bien, ahora, también hay cosas que quizás el tiempo que uno le está dedicando, pero también el porcentaje. Por ejemplo, un curso, yo quiero estudiar, a mí matemática financiera no es lo mío. Entonces, eh, con matemáticas, me estoy preparando para el examen final. Entonces, son 10 temas del curso. Ok, yo espero llegar esa semana al 80% de los temas, haber repasado el 80% de los temas. Y ahí puedo jugar en mi calendario en qué momentos yo voy a estudiar, digamos, un tema, ¿no? Son 10 temas, entonces yo tengo, digamos, 8 horas en las cuales he estudiado durante esta semana, pero en realidad no estudié 8 horas, ¿no? Digamos, los 8 temas que yo había propuesto acá. Si no, fueron menos. Entonces, coloco, ¿no? Y está bien, tienen que ustedes medir cómo lo que están estudiando, para que ustedes luego digan, ok, yo le he empeñado bastante tiempo a esto, creo que yo ya estoy listo para poder avanzar o continuar con un siguiente módulo, con un siguiente curso, o creo que ya estoy preparado para poder dar mi examen, ¿no? Y proyectarse, ¿no? Por ejemplo, estamos primer mes del semestre y al mes me va a tocar una práctica de los 4 primeros temas. ¿Qué es lo que hago? Me proyecto. Ok. Voy a organizarme para poder estudiar, porque este es el curso que pesa 5 créditos. Entonces ya, entonces tengo que dedicarme porque las primeras prácticas son las más sencillas, ¿no? Entonces tengo que acá sacarme un 20 fijo para poder irme tranquilo al parcial y al final. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a dedicarle 3 horas cada semana. Ok, va a haber días en las que voy a cumplir las 3 horas, pero va a haber días en las que voy más o voy menos, pero al menos ya me he organizado y le he tomado un tiempo para que el día en que yo tenga el examen ya tenga preparado, tenga una estructura, ya el conocimiento que yo he obtenido esté reforzado, ¿no? No de un día anterior que dije, "Ah, bueno, ya voy a leerme todo y me persigno y ya está", ¿no? No es tanto así, ¿no? Tienen que un aprendizaje, no, un aprendizaje que perdure, no sucede de un día a otro. Un aprendizaje así es memorizar nada más. Un aprendizaje es, ok, lo estudio, lo repaso esta semana, la siguiente semana voy a tocar otros temas, pero voy a darle una leída a lo que yo leí anteriormente, ¿no? Como para reforzar. Ok, la siguiente semana, la tercera semana, voy a leer nuevamente lo de la primera y la segunda semana y voy a matar con lo que es la tercera semana, toda la información. ¿Y ok? Y así el conocimiento, si al principio está un poco suave, está aguado, lo empiezas a solidificar cuando usas retroalimentaciones, cuando utilizas los métodos de estudio, ¿no? Hemos visto, ¿no? Quizás de forma visual, yo he utilizado esquemas, ¿no? Mapas mentales, ¿no? Quizás esas son mis herramientas para poder estudiar y que me sea más fácil, pero también la constancia y la repetición y el organizarse para poder hacerlo hacen que la información se solidifique dentro de mí. Súper importante tener esto presente. Bien, eso es también una plantilla, igual les comento, tanto el del seguimiento del método de estudio como esta organización de estudio. Leonard les ha compartido el link para que puedan a través de ellos descargarlos y les sea una forma de seguimiento. Bien, ahora, para poder ya eh, ir presentando, para poder cerrar el campo de esta segunda parte que es organización. ¿Cómo organizar mi tiempo para estudiar? Eso es algo que también cuesta. La disciplina es algo que no sale de un momento a otro, ¿no? Mucha gente procrastina. Yo procrastino, Leonard procrastina, Freddy, todo el mundo procrastina en algún momento.
está bien, ¿no? O sea, no todo el tiempo vas a poder seguir un cronograma, ¿no? No es como que, ya, ahorita llego a mi casa a 10 de la noche, cierro mis ojos y a las 6 de la mañana ya los tengo abiertos. No, va a haber momentos en los que ni siquiera voy a poder dormir, ¿no? O quizás voy no he descansado durante toda la semana y voy a tener, y me levanto a las 8 de la mañana y no a las 6. Y son cosas que pasan, ¿no? Y no está mal, ¿no? Todos somos humanos, ¿no? Porque cada uno también tenemos problemas, tenemos relaciones, tenemos familia, ¿no? La salud, ¿no? Todas esas cosas influyen, ¿no? Pero es siempre tratar de enderezarnos un poco, ¿no? Si en una buena organización, como una buena columna vertebral, no te sostiene, entonces vas a estar con como una gelatina, ¿no? Como una gomita, ¿no? Y eso es algo que se debería evitar, ¿no? Porque mientras más estructurada puedas tener no solo tu vida, ¿no? Sino las actividades que haces, es más probable que uno los pueda alcanzar, ¿sí? Porque las cosas no suceden de un momento a otro, ¿no? Siempre es un paso a seguir, siempre un día a la vez. Bien. Quiero cerrar con esto, que justo el día de ayer estaba hablando con Leonard sobre esta presentación, ¿no? Hablamos un poco sobre lo que ya estaba haciendo Psycho. Entonces salió este tema, que es un día tiene el tiempo correcto, ¿no? Creo que hablando, ¿no? Sobre este taller, ¿no? Que un día tiene el tiempo correcto, ¿no? Tiene las horas suficientes para que tú puedas hacer muchas actividades, muchas tareas, muchos pendientes, ¿no? Lograr pequeños objetivos diarios, ¿no? Pero también tiene el tiempo exacto para que tú puedas comenzar nuevamente, ¿bien? A veces sucede, ¿no? De que, ok, yo me planteo 10 cosas a lograr este día. Pero llega la noche, estoy acostada en mi cama y es algo que yo hago y pienso, ¿logré estas 10 cosas? No, logré 6. No pasa nada. Mañana, que son las mismas 10 cosas quizás que yo quiera hacer mañana, voy a intentar de lograr nuevamente las 10. Y el día siguiente, y me da la vida, por así decirlo, la oportunidad de volver a empezar. Mañana voy a hacerlo mejor y mañana puedo alcanzar los 10. Va a haber momentos que le puede pasar a todos de que al día siguiente, ¿saben qué? Quiero estar acostada en mi cama y solo quiero dormir. No quiero hacer nada más. Está bien. Y el día tiene el tiempo exacto para que tú al día siguiente puedas decir, no, ya ok, ya descansé un día, perfecto. Yo hoy día voy a lograr, no 10, voy a lograr 12 pequeñas cosas que quiero lograr durante el día. Y es así, chicos. No, eh, quizás no, yo he estado en la posición de ustedes, no sé mucho, obviamente, en la cual, ¿no? A veces uno se frustra bastante y es totalmente normal, ¿no? Muy aparte, ¿no? Cada uno puede tener situaciones distintas, familia, amigos, parejas, ¿no? Problemas, salud que influyen bastante en su día a día, pero esas cosas no tienen que ser más grandes de lo que ustedes son y sobre todo de lo que ustedes piensan. Bien, la mente es muy importante, ¿no? Si ustedes se dicen que pueden lograrlo, lo van a lograr. Hay personas que les cuesta más y hay personas que les cuesta menos. Yo tuve un objetivo cuando salí de la universidad, por ejemplo, les voy a contar algo así. Yo salí del colegio, yo soy la primera nieta de mi familia. Entonces, toda mi familia son universitarios de universidades nacionales. Estaba en Uni, San Marcos, Villarreal. Entonces, la presión que yo sentía ser la primera nieta que tenía que ir a la universidad fue algo que a mí me afectó bastante y es una presión que yo tuve como la primera nieta, que fue una presión que mi hermano no tuvo, porque yo ya había ingresado a la universidad, mi familia estaba tranquila, entonces fue algo
que no fue en la misma circunstancia, a pesar de que somos mismos papás, mismo entorno, misma familia, mismos colegios, las situaciones son distintas, ¿no? Y cada uno es un mundo totalmente distinto, ¿no? A mí me costó más ingresar, quizás por la presión, por el método de estudio que yo tuve. En cambio, a mi hermana le resultó más fácil, ¿no? Entonces, no se trata de que mi hermana sea mejor que yo, ¿no? Sino que son contextos distintos. Cada uno puede lograr sus metas de distinta forma, pero las puede lograr. No se mortifiquen mucho en este tipo de cosas, sino organícense, sean pacientes, utilicen mucho la introspección de identificar si esto está funcionando, esto es para mí, esto me hace bien. Esto ayuda bastante a saber si lo que estoy haciendo está correcto, si está mal, si me está ayudando, si me está mejorando como persona o realmente no me ayuda en nada o estoy haciendo estas cosas por las puras, ¿no? Esto ayuda mucho a cada uno, no solo en su vida profesional, ¿no? Sino como persona. Entonces, como les digo, ¿no? Eh, un día tiene el tiempo correcto, les da a todos la oportunidad siempre de empezar de nuevo, ¿bien? Y tiene el tiempo exacto para que ustedes puedan avanzar hagan sus pequeños pasitos dentro de los escalones para llegar a su objetivo. ¿Sí? Bien. Muchas gracias a todos por su tiempo, Freddy. Ok, muchísimas gracias para a nuestro ponente, a Camila Revilla, por esta hermoso taller que hemos tenido el día de hoy, que es sobre nuestro método de estudio, ¿no? Claro. Y también gracias a todos los participantes de hoy por estar presentes, por escuchar este hermoso taller. Y bueno, quería ahora finalizar.